Tres hermanas trillizas, siempre silenciosas, viven en una mansión sin haber pronunciado una sola palabra. Todo cambia cuando una mujer desconocida aparece bajo un árbol y despierta en ellas sonidos, gestos y emociones jamás vistas. Lo que empieza como un encuentro improbable se transforma en un milagro que desafía el pasado y reescribe el futuro. Antes de comenzar esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta en el vídeo, que es algo muy importante para nosotros, y dinos desde qué ciudad estás viendo esta historia. En la mansión de ladrillo visto que se erguía majestuosa en la calle de los Magnolios, en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, el silencio tenía un peso casi palpable. No era el silencio común de una casa bien organizada, donde los ruidos se limitan al tic-tac del reloj y al zumbido distante de los electrodomésticos. Era un silencio diferente, cargado de expectación y melancolía, como si la propia casa contuviera la respiración, aguardando algo que se empeñaba en no llegar. Rodrigo Meneses se ajustó la corbata por tercera vez aquella mañana, observando su reflejo en el espejo del vestíbulo. A sus 38 años, cargaba sobre sus hombros el peso de ser padre soltero de 3 niñas de 2 años de edad. 3 trillizas idénticas que, a pesar de toda su vivacidad e inteligencia evidentes, jamás habían pronunciado una sola palabra desde que vinieron al mundo. Sofía, Beatriz y Elena, 3 ángeles de cabello castaño y rizado y ojos verdes como esmeraldas, que comunicaban todo lo que necesitaban a través de gestos delicados, expresiones faciales elocuentes y un lenguaje silencioso que solo ellas comprendían completamente. Rodrigo había memorizado cada movimiento, cada mirada, cada sonrisa de sus hijas. Sabía cuándo tenían hambre, cuándo querían jugar, cuándo se sentían cansadas o cuándo algo les molestaba. Era una comunicación perfecta y al mismo tiempo desesperadamente limitada. Doña Carmen, la gobernanta que cuidaba de las niñas desde su nacimiento, bajó las escaleras llevando a Elena en brazos, mientras Sofía y Beatriz la seguían de la mano, sus piececitos descalzos, haciendo un suave ruido sobre el mármol pulido. Las 3 llevaban vestidos idénticos de algodón azul claro, con pequeñas flores bordadas, y parecían muñecas de porcelana que hubieran cobrado vida. «Buenos días, señor Rodrigo», saludó doña Carmen, una señora de 60 años, de cabellos canosos siempre recogidos en un moño impecable y una sonrisa maternal que calentaba el ambiente. Las niñas se han despertado temprano hoy. Estaban inquietas, como si esperaran algo especial. Rodrigo se agachó para quedar a la altura de sus hijas, abriendo los brazos. Sofía fue la primera en correr hacia él, seguida rápidamente por Beatriz. Elena, aún en brazos de la gobernanta, estiró sus bracitos hacia su padre, que la cogió con delicadeza. El abrazo matutino era un ritual sagrado en la familia Meneses, un momento en que el amor hablaba más alto que cualquier palabra. «Mis amores», murmuró Rodrigo, besando la frente de cada una de ellas. «¿Cómo estáis hoy?». Las niñas respondieron con sus sonrisas radiantes, tocando suavemente el rostro de su padre con sus manitas pequeñas y suaves. Sofía señaló hacia la ventana del salón, haciendo gestos que Rodrigo ya conocía bien. Quería ir al jardín a jugar. Beatriz negó con la cabeza, prefiriendo quedarse dentro de casa, quizás dibujando o montando sus puzzles favoritos. Elena, la más contemplativa de las 3, solo observaba todo con sus ojos atentos, como si estuviera grabando cada detalle en la memoria. «Hoy es lunes», dijo Rodrigo, consultando el reloj. «Tengo algunas reuniones importantes en la oficina, pero prometo que volveré pronto para que juguemos juntos. ¿Qué os parece si doña Carmen os lleva al parque nuevo que he instalado en el jardín?» Las 3 se animaron visiblemente, dando palmaditas y saltando de alegría. Era impresionante cómo lograban demostrar tanta felicidad sin emitir un solo sonido. Rodrigo sonrió, pero en el fondo de su corazón, una punzada de tristeza lo alcanzó. ¿Cuántas veces había soñado con oír las palabras «papá», «te quiero» o un simple «hola» saliendo de los labios de sus hijas? Después del desayuno,
Servido en la terraza que daba al jardín, Rodrigo se despidió de las niñas con más besos y abrazos. Ellas lo acompañaron hasta la puerta, saludando con sus manitas mientras él entraba en el coche. Doña Carmen se quedó observando por la ventana hasta que el BMW negro desapareció en la curva de la calle. «Vamos, mis flores», dijo ella dirigiéndose a las trillizas. «¿Qué tal si tomamos un poco de sol en el jardín? El día está precioso y el aire fresco os sentará bien». El jardín de la mansión era un espectáculo aparte. Rodrigo había contratado a un paisajista de renombre para crear un ambiente seguro y estimulante para sus hijas. Había una zona con césped artificial suave, juguetes pedagógicos de colores, una casita de muñecas en miniatura y parterres con flores que exhalaban fragancias suaves. Una fuente de agua cristalina en el centro completaba el idílico escenario. Las niñas corrieron libres por el césped, riendo silenciosamente, persiguiendo mariposas imaginarias y explorando cada rincón del espacio. Sofía se subió al balancín, indicando con gestos que quería que alguien se sentara al otro lado. Beatriz acudió rápidamente a su encuentro, y las dos comenzaron a jugar en perfecta sintonía. Elena, como siempre, eligió un lugar más tranquilo cerca de la fuente, donde se sentó a observar los pececillos dorados que nadaban perezosamente en el agua. Fue entonces cuando doña Carmen notó algo diferente. Elena no estaba mirando a los peces. Su mirada estaba fija en un punto más allá del jardín, en dirección a la acera. La gobernanta siguió la dirección de los ojos de la niña y vio una figura sentada bajo el gran árbol de jacarandá que se encontraba justo frente a la verja de la casa. Era una señora anciana, que aparentaba tener entre 70 y 80 años. Vestía ropas sencillas y gastadas por el tiempo, una blusa de lana azul marino y una falda larga de color indefinido. Su cabello completamente blanco estaba recogido en un moño simple y llevaba consigo una bolsa de tela raída. Lo que más llamaba la atención, sin embargo, era su postura. No parecía una persona en situación de vulnerabilidad buscando refugio. Había algo sereno y digno en su presencia, como si estuviera exactamente donde debía estar. Elena se levantó despacio y caminó hasta la reja que separaba el jardín de la acera. Por primera vez en mucho tiempo, doña Carmen vio a la niña demostrar un interés genuino por algo que no fuera la familia o los juguetes. Sofía y Beatriz, al percibir el movimiento de su hermana, interrumpieron el juego en el balancín y se acercaron. La anciana levantó la mirada y se encontró con los ojos de las tres niñas. Su rostro se iluminó con una sonrisa gentil y acogedora y saludó delicadamente con la mano. Para sorpresa de doña Carmen, las trillizas respondieron al saludo con un entusiasmo inusual. Sofía comenzó a dar palmas, Beatriz saltaba sobre un pie y luego sobre el otro, y Elena presionó su carita contra las rejas, intentando acercarse más a la desconocida. «Niñas, volvamos a casa», dijo doña Carmen, sintiéndose un poco incómoda con la situación. «Es la hora de la merienda». Pero las niñas no se movieron. Permanecieron pegadas a la reja, observando a la señora con una fascinación que la gobernanta nunca había presenciado. Era como si estuvieran viendo a alguien muy especial, alguien a quien reconocían de algún lugar profundo de sus memorias. La señora se levantó lentamente, se ajustó la bolsa al hombro y caminó hacia la reja. Estaba a pocos metros de las niñas cuando algo extraordinario sucedió. Elena, que siempre había sido la más silenciosa y reservada de las tres, abrió la boca y emitió un sonido. No era una palabra, pero era claramente un intento de comunicación vocal. Un pequeño gemido melódico que hizo que el corazón de doña Carmen se acelerara. «Oh, Dios mío», susurró la gobernanta llevándose la mano al pecho. La señora sonrió aún más ampliamente y se acercó a la reja. «Hola, pequeñas», dijo con una voz dulce y melodiosa cargada de cariño. «Sois muy guapas. ¿Cómo os llamáis?» Las niñas se miraron entre sí y, para total asombro de doña Carmen, las tres abrieron la boca simultáneamente, emitiendo sonidos guturales que se asemejaban a intentos de hablar. No eran palabras reconocibles, pero era obvio que estaban intentando responder a la pregunta de la señora. «Venid, niñas», insistió doña Carmen,
acercándose ya para recogerlas. «Tenemos que entrar». A regañadientes, las trillizas se apartaron de la reja, pero continuaron mirando hacia atrás, saludando a la señora que permanecía parada al otro lado. La anciana devolvió el saludo y lentamente volvió a sentarse bajo el árbol, como si fuera su lugar natural en el mundo. Durante el resto de la tarde, las niñas estuvieron inquietas. En lugar de jugar con sus juguetes favoritos o ver los dibujos que solían gustarles, corrían hacia las ventanas que daban a la calle, intentando ver si la señora todavía estaba allí. Y lo estaba, sentada en el mismo lugar, con la misma serenidad, como si estuviera esperando algo. Cuando Rodrigo llegó a casa al final de la tarde, encontró a sus hijas pegadas a la ventana del salón. Doña Carmen lo recibió con una expresión preocupada. «Señor Rodrigo, tengo que contarle algo extraño que ha pasado hoy», dijo ella, conduciéndolo a la cocina mientras las niñas continuaban en el salón. «Ha aparecido una anciana aquí delante de la casa y las niñas han quedado fascinadas con ella. Más que eso, han intentado hablar. Lo he oído con mis propios oídos». Rodrigo abrió los ojos de par en par. «¿Cómo que han intentado hablar?» «Han hecho sonidos, señor, sonidos que parecían intentos de formar palabras. Elena fue la primera, luego Sofía y Beatriz. Y hay otra cosa extraña. No han querido apartarse de la ventana en todo el día. Es como si estuvieran hipnotizadas por la presencia de esa mujer». Rodrigo caminó hacia el salón y encontró a sus hijas exactamente donde doña Carmen había dicho. Estaban abrazadas, mirando fijamente por la ventana. Él se acercó y miró en la misma dirección. Allí estaba ella, la anciana, todavía sentada bajo el árbol. Incluso al final del día, con la luz dorada del atardecer, mantenía la misma posición serena. «¿Quién será?», murmuró Rodrigo para sí mismo. Como si hubieran oído la pregunta de su padre, las 3 niñas se giraron hacia él simultáneamente. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que él no reconocía. Sofía estiró el brazo hacia la ventana, señalando a la señora. Beatriz cogió la mano de su padre e intentó tirar de él hacia la puerta. Elena, la más sorprendente de todas, abrió la boca y emitió una secuencia de sonidos que sonaron casi como una palabra. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Rodrigo, agachándose para quedar a la altura de su hija. «Elena, mi flor, ¿qué intentas decirme?». Elena lo intentó de nuevo, y esta vez el sonido fue más claro. Aún no era una palabra completa, pero había algo en aquellos sonidos que parecía familiar, como si estuviera intentando decir algo muy importante. Rodrigo miró de nuevo por la ventana. La señora se había levantado y caminaba lentamente por la acera. Las niñas se agitaron, presionando las manos contra el cristal de la ventana, como si quisieran salir corriendo a su encuentro. Era la primera vez que Rodrigo veía a sus hijas demostrar tal urgencia hacia algo o alguien fuera del círculo familiar. Doña Carmen la llamó. «Creo que deberíamos saber quién es esa señora. No puede ser coincidencia que las niñas reaccionen de esta forma justo el día en que ella aparece». «¿Cree que deberíamos hablar con ella?», preguntó la gobernanta un poco vacilante. «No lo sé, pero si ha despertado algo en las niñas, algo que todos los médicos y especialistas no han conseguido despertar, quizás valga la pena descubrir qué está pasando». Mientras conversaban, las niñas continuaban en la ventana. Sofía se había puesto la mano sobre el corazón, como hacía siempre que estaba muy emocionada. Beatriz balanceaba el cuerpo de un lado a otro, a un ritmo que recordaba una canción silenciosa, y Elena continuaba emitiendo aquellos sonidos suaves, como si estuviera tarareando una melodía que solo ella podía oír. Llegó la noche, y finalmente las niñas se apartaron de la ventana para cenar. Pero incluso durante la comida estaban diferentes, más atentas, más expresivas. Rodrigo podría jurar que intentaron formar palabras varias veces, moviendo los labios de forma intencionada, como si estuvieran practicando algo que habían aprendido ese día. Después del baño y del cuento antes de dormir, tradición sagrada de la familia, Rodrigo arropó a las 3 niñas en sus camas. Compartían la misma habitación desde que nacieron,
3 cunas que habían sido sustituidas por 3 camitas idénticas cuando cumplieron 2 años. La habitación era el sueño de un niño, con paredes pintadas de rosa suave, nubes en el techo y una decoración delicada que recordaba un jardín encantado. «Buenas noches, mis princesas», dijo Rodrigo, besando a cada una en la frente. «Que tengáis sueños bonitos». Pero las niñas no parecían estar listas para dormir. Se giraron hacia la ventana de la habitación, que también daba a la calle, y se quedaron observando. Rodrigo siguió su mirada y vio que la señora ya no estaba bajo el árbol. Había desaparecido al llegar la noche. Elena se movió en la cama y, para total sorpresa de su padre, susurró algo casi imperceptible. Rodrigo se acercó, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Has dicho algo?» Elena lo miró a los ojos, y por primera vez en 2 años de vida, movió los labios de forma clara e intencionada. El sonido que salió fue bajito, vacilante, pero inconfundible. «Pa, pa». Rodrigo sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «Mi flor, ¿estás intentando decir papá?» Elena sonrió e intentó de nuevo. «Pa». Fue como si un milagro hubiera ocurrido en 1900 en aquella habitación. Rodrigo abrazó a su hija y las lágrimas rodaron libremente por su rostro. Sofía y Beatriz se levantaron de sus camas y se unieron al abrazo. Y por primera vez en la vida de las 3 niñas, la habitación se llenó de suaves sonidos vocales, intentos de palabras y risitas que parecían música celestial. Cuando finalmente se durmieron, Rodrigo se quedó un largo rato observando a sus hijas. Algo había cambiado ese día, algo que tenía que ver con la misteriosa presencia de la anciana bajo el árbol, y él sabía en el fondo de su corazón que aquello era solo el comienzo de algo mucho más grande y transformador de lo que podía imaginar. Afuera, la calle de los Magnolios dormía en silencio, pero bajo el árbol de jacarandá, una pequeña bolsa de tela había sido olvidada, como si la señora hubiera dejado una marca de su presencia, una señal de que volvería al día siguiente. Y volvería, porque algunas conexiones trascienden la explicación racional y se establecen en el territorio sagrado del corazón, donde milagros silenciosos esperan el momento adecuado para revelarse. El amanecer llegó más temprano de lo habitual en la mansión de la calle, de los Magnolios. Rodrigo fue despertado por un sonido que jamás imaginó escuchar, el suave murmullo de voces provenientes de la habitación de las niñas. No eran llantos ni gemidos, sino sonidos que se asemejaban a conversaciones susurradas, como si Sofía, Beatriz y Elena estuvieran intentando formar palabras entre ellas. Se levantó rápidamente y caminó hacia la habitación de sus hijas. La puerta estaba entreabierta, y por la rendija podía ver a las 3 niñas sentadas en la cama de Elena, de cara a la ventana. Estaban abrazadas, balanceándose suavemente como si se acunaran unas a otras, y emitían aquellos sonidos melodiosos que parecían una conversación en una lengua desconocida. «Buenos días, princesas», dijo Rodrigo suavemente, entrando en la habitación. Las niñas se giraron hacia él con sonrisas radiantes, pero lo que más le impresionó fue que no dejaron de hacer los sonidos vocales. Era como si hubieran descubierto sus voces durante la noche y ahora no pudieran parar de experimentar. Elena fue la primera en levantarse, caminando hacia su padre con pasos decididos. Lo miró a los ojos, puso sus manitas en su rostro y susurró, «Papá, papá». Las palabras salieron más claras que la noche anterior, y Rodrigo sintió que el corazón le explotaba de alegría. «Sí, mi flor, soy papá, papá». Sofía y Beatriz se acercaron rápidamente, y fue como si la palabra «papá» hubiera desbloqueado algo en sus mentes. Sofía intentó repetir «papá», y Beatriz, siempre la más decidida, consiguió decir casi perfectamente «papá». Doña Carmen apareció en la puerta de la habitación, atraída por los sonidos de voces. Cuando vio la escena, se llevó las manos a la boca, emocionada. «Señor Rodrigo, están hablando de verdad». «Lo sé, doña Carmen, es un milagro». Rodrigo abrazó a sus 3 hijas, y por primera vez,
En 2 años, el abrazo vino acompañado de palabras susurradas. Papá, 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 repetían ellas como una canción. Pero lo que más intrigaba a Rodrigo era el comportamiento de las niñas. Incluso en medio de la euforia de descubrir sus voces, continuaban mirando hacia la ventana como si esperaran algo. Elena tiró de la mano de su padre y señaló hacia afuera, emitiendo sonidos que parecían preguntas. Rodrigo se acercó a la ventana y miró a la calle. Allí estaba ella de nuevo. La anciana sentada en el mismo lugar bajo el árbol de jacarandá, en la misma posición serena del día anterior. Era como si nunca se hubiera ido de allí. «Ha vuelto», murmuró él. Las niñas se pusieron visiblemente agitadas al ver a la señora. Elena corrió hacia la puerta de la habitación, seguida por sus hermanas. Era obvio que querían bajar e ir al encuentro de la desconocida. «Calma, niñas», dijo Rodrigo, cogiéndolas en brazos una a una. «Vamos a desayunar primero y luego pensamos qué hacer». Durante el desayuno, las trillizas estaban inquietas. Intentaban formar palabras constantemente. Señalaban la ventana y hacían gestos que claramente indicaban el deseo de salir. Rodrigo y doña Carmen se miraron varias veces, ambos sabiendo que algo extraordinario estaba sucediendo. «Señor Rodrigo», dijo la gobernanta, sirviendo el café. «No puedo ignorar lo obvio. La presencia de esa señora coincidió exactamente con el momento en que las niñas comenzaron a vocalizar. Esto no puede ser casualidad». Rodrigo asintió, observando a sus hijas. Sofía había logrado decir agua cuando quería más zumo. Beatriz había intentado decir más cuando quería más pan. Y Elena susurraba papá de vez en cuando, como si estuviera saboreando la palabra. «Lo sé, doña Carmen. Tampoco puedo ignorarlo. Quizás deberíamos hablar con ella». «¿Cree que es prudente?» «No. Sabemos nada sobre quién es. Pero sabemos el efecto que ha causado en las niñas. 2 años, doña Carmen. 2 años llevándolas a médicos, especialistas, logopedas. Ninguno de ellos consiguió lo que ha sucedido en un día con la presencia de esta señora». Después del desayuno, las niñas corrieron al jardín. Rodrigo las siguió, observando cómo se comportaban. A diferencia del día anterior, cuando solo Elena había demostrado interés inicial, ahora las 3 corrieron directamente hacia la reja que separaba el jardín de la acera. La anciana estaba leyendo un libro viejo, de cubierta gastada por el tiempo. Cuando percibió el movimiento de las niñas, cerró el libro delicadamente y sonrió. «Buenos días, pequeñas», dijo con la misma voz melodiosa del día anterior. Para sorpresa total de Rodrigo, las 3 niñas respondieron casi al unísono. «Buenos días». Las palabras no salieron perfectas, pero eran claramente reconocibles. Rodrigo sintió que las piernas le flaqueaban. En menos de 24 horas, sus hijas habían pasado de ser mudas a ser capaces de saludar a una persona. La señora se levantó y caminó hacia la reja. «Tenéis nombres preciosos, me imagino. ¿Queréis decirme cómo os llamáis?» Sofía fue la primera en intentarlo. «Sofía», dijo, señalándose a sí misma. «Sofía», repitió la señora con cariño. «Qué nombre tan bonito. Sofía significa sabiduría». Beatriz, no queriendo quedarse atrás. «Beatriz, Beatriz, qué maravilla. Significa la que trae felicidad». Elena, siempre más tímida, susurró bajito. «Elena». «Elena», repitió la señora con una sonrisa aún más amplia. «La más bella de todas. Las 3 tenéis nombres de princesas». Rodrigo se acercó lentamente. La conversación que estaba presenciando era algo con lo que había soñado durante 2 años y que ahora estaba sucediendo ante sus ojos con una completa desconocida. «Disculpe», dijo él, llegando hasta la reja. «Soy Rodrigo Meneses, el padre de las niñas. Bueno, no sé cómo explicar lo que está pasando». La señora lo miró con ojos amables y experimentados. «Hola, señor Rodrigo. Mi nombre es Esperanza, Esperanza Santos, y creo que sé exactamente lo que está pasando». «¿Usted lo sabe? ¿Cómo es eso?» «Los niños, señor Rodrigo, a menudo guardan sus palabras para el momento adecuado y para las personas adecuadas.
Quizás ellas solo estaban esperando a alguien que hablara su mismo idioma. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué idioma? Esperanza sonrió y se volvió hacia las niñas. El idioma del corazón, ¿verdad, pequeñas? Las tres asintieron vigorosamente, y Elena susurró: corazón. Era la primera palabra abstracta que cualquiera de ellas había pronunciado. Rodrigo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Señora Esperanza», dijo él, con la voz embargada de emoción. «No sé quién es usted ni de dónde ha venido, pero lo que está pasando aquí es un milagro. Las niñas nunca habían hablado antes, nunca». «Lo sé», dijo Esperanza suavemente. «Puedo verlo en sus ojos. Son niñas especiales, que guardan palabras preciosas para momentos preciosos». Sofía se agitó y señaló la reja, haciendo gestos para que la abrieran. «Entra, entra», dijo, con una claridad que dejó a Rodrigo boquiabierto. «Ella está pidiendo que usted entre», preguntó él, incrédulo. Beatriz juntó las manos como si estuviera rezando. «Por favor, por favor». Y Elena, mirando directamente a Esperanza: «Abuela, abuela». El mundo se detuvo por un instante. La palabra «abuela» resonó en el aire como una campana, clara, perfecta y cargada de un significado que trascendía la comprensión. Esperanza sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, y Rodrigo se quedó sin habla. «La han llamado abuela», susurró él. «Algunas conexiones», dijo Esperanza, con la voz temblorosa de emoción, «no necesitan explicación. Simplemente son». Rodrigo miró a sus hijas, que ahora se aferraban a las rejas como si sus vidas dependieran de ello. Miró a Esperanza, que irradiaba una serenidad y un amor que él podía sentir físicamente. Y tomó la decisión más impulsiva y al mismo tiempo más acertada de su vida. «Señora Esperanza», dijo él, abriendo la verja, «¿le gustaría entrar a tomar un café con nosotros? Me gustaría mucho hablar con usted». La sonrisa que iluminó el rostro de Esperanza podría haber calentado todo el barrio de Salamanca. «Sería un honor», dijo ella. Las niñas estallaron de alegría. Sofía dio palmas gritando: «¡Abuela! ¡Abuela!». Beatriz saltó sobre un pie y luego sobre el otro, tarareando sonidos melodiosos que se parecían a una canción de felicidad. Y Elena corrió directamente a los brazos de Esperanza, que la recibió como si fuera su propia nieta. «Mi pequeña Elena», murmuró Esperanza abrazando a la niña, «qué bueno conocerte por fin». La palabra «por fin» no pasó desapercibida para Rodrigo, pero decidió no cuestionarla en ese momento. Algo mágico estaba sucediendo y no quería romper el encanto con preguntas prácticas. Cuando entraron en la casa, doña Carmen los recibió con una expresión de sorpresa y alegría. Las niñas corrieron por el salón gritando: «¡Abuela! ¡Abuela casa! ¡Abuela casa!». «Están diciendo que la abuela está en casa», tradujo Rodrigo, adaptándose todavía al milagro de tener hijas que hablaban. Esperanza observó cada detalle de la mansión, pero no con admiración por la riqueza, sino con la mirada de quien ve más allá de las apariencias. «Es una casa preciosa», dijo ella, «pero más importante, es una casa llena de amor». Durante el desayuno tardío, las niñas no se apartaron de Esperanza ni por un minuto. Se turnaban en el regazo de la señora, intentaban darle de comer con sus propias manos y no paraban de repetir palabras que les salían naturalmente. «Abuela», «rico», cuando probó el bizcocho de doña Carmen, «quédate», cuando se dieron cuenta de que podría irse. «Señora Esperanza», dijo Rodrigo armándose de valor, «¿puedo preguntar dónde vive? ¿Tiene familia?». El semblante de Esperanza se entristeció ligeramente. «Ya no tengo familia, señor Rodrigo, y en cuanto a dónde vivo, bueno, digamos que mi casa es donde Dios me pone cada día». Rodrigo entendió. Estaba en situación de calle, pero había algo en su dignidad, en su forma de expresarse, en su conocimiento sobre los niños, que indicaba una historia mucho más compleja que la simple falta de vivienda. «Y en cuanto a su profesión, ¿usted trabaja con niños?». «Trabajé», dijo Esperanza, sonriendo con tristeza.
Durante muchos años fui profesora especializada en niños con dificultades especiales de comunicación, niños como sus hijas. El rompecabezas comenzó a formarse en la mente de Rodrigo. ¿Usted conoce casos como el de las niñas? Los conozco, y puedo garantizarle que no tienen ningún problema médico. Solo necesitaban a alguien que entendiera su idioma. Algunos niños guardan sus voces hasta que encuentran el oído adecuado para escucharlas. En ese momento, Sofía se subió al regazo de Esperanza y le susurró algo al oído. Esperanza sonrió y le susurró algo de vuelta. Sofía bajó corriendo y cogió las manos de sus hermanas, y las tres se posicionaron frente a Esperanza. «Quédate, abuela», dijo Sofía. «Quédate aquí», completó Beatriz. «Para siempre», finalizó Elena. Las tres niñas habían formado sus primeras frases completas, y todas ellas eran una petición desesperada para que Esperanza no se fuera. Rodrigo miró a sus hijas, luego a Esperanza, y sintió que estaba ante una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No era una decisión racional, era una decisión del corazón. «Señora Esperanza», dijo él, con la voz firme a pesar de la emoción. «Sé que acabamos de conocernos, y sé que puede parecer una locura, pero me gustaría que se quedara aquí con nosotros, por el tiempo que quiera. Tenemos habitaciones vacías y las niñas, bueno, ellas claramente la necesitan tanto como usted quizás necesite un hogar». Esperanza se quedó en silencio por un largo momento, mirando a cada una de las niñas, luego a Rodrigo, luego a doña Carmen, que asintió alentadoramente. «Señor Rodrigo», dijo ella finalmente, «acepto su generosa oferta. Pero solo si puedo corresponder de alguna manera. Puedo ayudar con las niñas, enseñarles, cuidarlas. No soy una persona que recibe caridad sin dar nada a cambio». «Señora», dijo Rodrigo sonriendo, «después de lo que ha pasado hoy, quien está recibiendo la caridad soy yo». Las niñas estallaron en celebración. Corrieron por el salón gritando, «¡Abuela se queda! ¡Abuela se queda!». Y por primera vez en la historia de la mansión de la calle de los Magnolios, el silencio se rompió definitivamente. Aquella tarde, mientras Esperanza se instalaba en la habitación de invitados que estaba al lado de la de las niñas, Rodrigo se quedó observando a sus hijas. Seguían a su nueva abuela por toda la casa, ayudándola a guardar sus pocas ropas, mostrándole sus juguetes y hablando sin parar. «Abuela, mira», decía Sofía, mostrando su muñeca preferida. «Abuela, aquí», llamaba Beatriz, indicando su rincón favorito del salón. «Abuela, cuento», pedía Elena, trayendo un libro infantil. Era como si 2 años de palabras reprimidas hubieran sido liberados de una sola vez, y todas ellas dirigidas a una señora que había aparecido de la nada y que ahora formaba parte de la familia como si siempre hubiera estado allí. Cuando llegó la hora de la cena, las niñas insistieron en que Esperanza se sentara entre ellas en la mesa. Se turnaban para servirle comida en el plato, para contarle las novedades del día con sus palabras aún vacilantes, pero cada vez más claras, y para asegurarse de que estaba feliz. «¿Abuela feliz?», preguntó Elena, con sus ojos verdes brillando de preocupación. «Muy feliz», respondió Esperanza, besando la frente de la niña. «Muy, muy feliz». Y era verdad. Rodrigo podía ver en los ojos de la señora una felicidad genuina que reflejaba perfectamente la alegría de sus hijas. Era como si 4 corazones solitarios hubieran encontrado finalmente su lugar en el mundo. Esa noche, a la hora del cuento antes de dormir, las niñas pidieron que Esperanza contara la historia. Ella se sentó en el sillón entre las 3 camitas y comenzó a narrar un cuento sobre 3 princesas que vivían en un castillo silencioso, hasta que una hada bondadosa llegó para enseñarles la canción mágica que liberaría sus voces. «¿Y vivieron felices para siempre?», preguntó Sofía al final. «Vivieron felices para siempre», confirmó Esperanza, «porque aprendieron que la familia está hecha de personas que elegimos amar, no solo de quienes nacen con nosotros». Las niñas se durmieron con sonrisas en los rostros y las palabras «abuela», «papá» y «feliz»
susurradas como oraciones de gratitud. Rodrigo y Esperanza se quedaron conversando en el salón hasta altas horas de la noche. Ella le contó sobre su carrera como profesora, sobre los métodos especiales que desarrollaba para niños con dificultades de comunicación, sobre cómo sabía instintivamente qué enfoque funcionaría con cada niño. Las niñas no tienen ningún problema orgánico, explicó ella. Simplemente procesan el mundo de forma diferente. Necesitaban a alguien que respetara su tiempo y que hablara el lenguaje emocional que ellas comprenden. ¿Cómo supo que ese lenguaje funcionaría con ellas? Esperanza sonrió misteriosamente. Intuición y experiencia. Ya cuidé de una niña muy parecida a sus hijas, una niña que también guardaba sus palabras para el momento adecuado. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo sentir a Rodrigo que había más historia por contar. Pero no esa noche. Esa noche era suficiente que sus hijas estuvieran hablando, que estuvieran felices, y que una señora especial hubiera llegado a sus vidas como un ángel de la guarda disfrazado. Cuando finalmente se fueron a dormir, la mansión de la calle de los Magnolios resonaba con un nuevo tipo de silencio. Ya no el silencio pesado de la espera y la tristeza, sino el silencio suave de la paz y la plenitud. Un silencio salpicado por susurros de sueños felices y por la certeza de que, a partir de ese día, nada volvería a ser como antes. Y afuera, bajo el árbol de jacarandá, pequeñas flores comenzaron a brotar fuera de temporada, como si la propia naturaleza estuviera celebrando el milagro que había ocurrido en aquella casa. Las 2 semanas que siguieron a la llegada de Esperanza a la mansión de la calle de los Magnolios fueron las más transformadoras de la vida de Rodrigo. La casa que antes solo resonaba con los pasos silenciosos de las niñas, ahora vivía en una constante melodía de risas, palabras y canciones. Sofía, Beatriz y Elena parecían haber recuperado 2 años de silencio en cuestión de días. Sofía se había convertido en la más habladora de las 3. Sus palabras fluían como un arroyo alegre y narraba todo lo que hacía. Abuela, mira, una flor. Papá, un coche azul. Carmen, qué rico el bizcocho. Era como si hubiera descubierto que el mundo entero merecía ser comentado y compartido. Beatriz desarrolló una pasión especial por la música. Esperanza le había enseñado algunas canciones infantiles sencillas y la niña las repetía todo el día, creando melodías propias e inventando palabras cuando no recordaba las originales. Su voz tenía una calidad musical natural que encantaba a todos. Elena, siempre la más introspectiva, sorprendió a todos con su capacidad para formar frases complejas. Abuela, ¿por qué el cielo es azul? Papá, ¿dónde vive mamá? Carmen, ¿puedo ayudarte a cocinar? Sus preguntas eran profundas y revelaban una mente curiosa que siempre había existido, solo esperando el momento adecuado para expresarse. Esperanza parecía saber exactamente cómo estimular a cada una de ellas de forma individual. Con Sofía jugaba a juegos de palabras y desafíos de vocabulario. Con Beatriz cantaba y creaba pequeñas representaciones musicales. Con Elena conversaba sobre el mundo, respondiendo a sus complejas preguntas de forma sencilla y cariñosa. Rodrigo llegaba del trabajo cada día ansioso por ver qué nuevos progresos habían hecho sus hijas. Era mágico presenciar cómo habían pasado de ser 3 niñitas silenciosas a 3 pequeñas parlanchinas que se disputaban su atención con historias, descubrimientos y demostraciones de cariño. «Papá, he dibujado una casa», decía Sofía mostrando sus garabatos de colores. «Papá, canto una canción nueva», anunciaba Beatriz, enlazando una melodía tras otra. «Papá, la abuela me ha enseñado palabras difíciles», contaba Elena, orgullosa de su vocabulario en expansión. Pero no todo eran flores en el exclusivo barrio de Salamanca. Al otro lado de la calle, en la mansión aún más imponente del número 847, Verónica Castillo observaba el movimiento en la casa de los Meneses con creciente irritación. A sus 50 años, se consideraba la guardiana moral del barrio, una mujer influyente casada con un empresario importante que no toleraba nada que pudiera devaluar la zona. «Esto es inadmisible, Fernando»,
le decía a su marido durante la cena, señalando por la ventana hacia la casa de Rodrigo. «Ese hombre ha metido a una mendiga en su casa. ¡Una mendiga! ¡En nuestro barrio!». Fernando Castillo, un hombre de pocas palabras que prefería sus negocios a las preocupaciones sociales de su esposa, solo murmuró: «Verónica, no es asunto nuestro lo que los vecinos hacen en sus propias casas». ¿Que no es asunto nuestro? ¿Y cuando empiecen a aparecer más personas como ella por aquí? ¿Y cuando nuestro barrio se convierta en un punto de encuentro para personas sin hogar? ¿Has pensado en eso? Verónica se había encargado de investigar quién era la señora que ahora vivía con los Meneses. Contrató a un detective privado y descubrió que Esperanza Santos no tenía domicilio fijo desde hacía al menos 5 años. No poseía documentos actualizados, no tenía ingresos comprobados ni referencias profesionales recientes. Para Verónica, eso era más que suficiente para considerar la situación inaceptable. En la mañana de un martes soleado, mientras las niñas jugaban en el jardín con Esperanza, Verónica tomó una decisión que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Cogió el teléfono y llamó al Consejo Tutelar. «Diga». «Querría hacer una denuncia. Hay una situación irregular en el barrio. Una familia está permitiendo que una persona sin documentos, en situación de calle, conviva directamente con 3 niñas pequeñas. Sí, considero que hay un riesgo para la seguridad de las niñas. La dirección es Calle de los Magnolios, 823». Desde el jardín, Esperanza observó a Verónica al teléfono en la ventana de su casa. Había vivido suficiente tiempo en las calles como para reconocer cuando alguien le estaba causando problemas. Suspiró profundamente y continuó jugando con las niñas, sabiendo que se avecinaban días difíciles. 2 días. Después, el jueves, 2 asistentas sociales del Consejo Tutelar aparecieron en la puerta de la mansión de los Meneses. Rodrigo estaba en el trabajo y doña Carmen recibió a las profesionales con evidente nerviosismo. «Somos del Consejo Tutelar», dijo la mayor de las dos, una mujer de cabello canoso y mirada seria llamada Marta. «Hemos recibido una denuncia sobre la situación de 3 niñas que residen en esta dirección. Necesitamos verificar las condiciones en las que están viviendo». Doña Carmen las condujo al salón, donde Esperanza estaba leyendo a las niñas. Sofía, Beatriz y Elena corrieron a abrazar a sus visitantes, hablando todas al mismo tiempo. «Hola, yo soy Sofía. Yo canto una canción. ¿Queréis jugar?». Las asistentas sociales se miraron sorprendidas. Esperaban encontrar a niñas en situación de vulnerabilidad, pero lo que vieron fueron 3 niñas sanas, alegres y claramente bien cuidadas. «No hablaban desde hace 2 semanas», explicó doña Carmen. La presencia de la señora Esperanza despertó su habla. Marta se presentó formalmente a Esperanza, que se levantó con dignidad. «Señora, necesito ver sus documentos y entender cuál es su relación con las niñas y con la familia». Esperanza asintió con calma. «Puedo explicar mi situación, pero primero me gustaría que el padre de las niñas estuviera presente. Creo que tiene derecho a saber lo que está pasando». Doña Carmen llamó a Rodrigo, que canceló todas las reuniones del día y volvió corriendo a casa. Cuando llegó y vio a las asistentes sociales, entendió inmediatamente que alguien había denunciado la situación. «Señor Meneses», dijo Marta tras las presentaciones, «hemos recibido una denuncia anónima alegando que hay una persona sin documentos conviviendo con sus hijas menores. Necesitamos verificar si las niñas están seguras y si la situación está dentro de la legalidad». Rodrigo miró a Esperanza, que permanecía serena, y luego a sus hijas, que jugaban alegremente a los pies de su abuela. «Puedo explicar toda la situación», dijo, «pero primero me gustaría que ustedes observaran el estado de mis hijas». Durante la siguiente hora, las asistentas sociales conversaron con las niñas, observaron la casa, verificaron las condiciones de higiene y alimentación e hicieron preguntas sobre la rutina familiar. Era imposible negar que las niñas estaban sanas, felices y claramente bien cuidadas. Las niñas presentan un desarrollo cognitivo y emocional por encima de la media para su edad, anotó la asistente social más joven, llamada Paula.
Demuestran un vínculo afectivo saludable con todos los adultos presentes y un vocabulario avanzado. Sí, confirmó Marta, pero aún necesitamos entender la situación legal de la señora Esperanza. Fue entonces cuando Esperanza pidió hablar en privado con las asistentas sociales y con Rodrigo. Las niñas se quedaron jugando con doña Carmen en el jardín mientras los adultos se reunían en el salón. Mi nombre completo es Esperanza Santos Oliveira, comenzó ella, con voz tranquila, pero cargada de emoción. Durante 30 años fui profesora especializada en niños con necesidades especiales de desarrollo cognitivo y emocional. Tenía mi propia escuela, la Escuela Esperanza, en 1990, el municipio de Alcalá de Henares. Rodrigo la escuchó atentamente, dándose cuenta de que finalmente conocería la historia completa de la mujer que había transformado a su familia. Hace 5 años, continuó Esperanza, hubo un incendio accidental en la escuela. Nadie resultó herido, gracias a Dios, pero el edificio quedó completamente destruido. Había invertido todos mis ahorros en la escuela, y el seguro no cubrió todos los daños. La institución quebró. Su voz tembló ligeramente antes de continuar. Peor que la ruina financiera fue lo que vino después. Algunas familias demandaron a la escuela alegando negligencia, aun sabiendo que el incendio fue accidental, causado por un cortocircuito en la antigua red eléctrica del edificio. La prensa sensacionalista se hizo eco del caso y distorsionó los hechos. Mi reputación quedó destruida. Marta y Paula tomaban notas y Rodrigo sentía que el corazón se le encogía al escuchar el relato. Perdí mi casa intentando pagar las indemnizaciones y los abogados, perdí mis documentos en uno de los desahucios y perdí la confianza de la gente cuando mi historia fue tergiversada por los periódicos. Ninguna escuela quiso contratarme después de eso. A los 70 años me vi en la calle, sin familia, sin perspectivas, sin nada más que mi experiencia con niños especiales. Esperanza se detuvo un momento, mirando por la ventana a las niñas que jugaban alegremente en el jardín. Durante estos 5 años he intentado reconstruir mi vida varias veces, pero siempre que alguien descubría mi historia, las oportunidades desaparecían. La gente solo ve los titulares de los periódicos, no la verdad de los hechos. Señora Esperanza, dijo Marta, comprendo su situación, pero el hecho es que usted no tiene documentación actualizada ni referencias profesionales recientes. Eso crea una situación irregular. Lo entiendo, respondió Esperanza, y no culpo a nadie por cuestionar mi presencia aquí. Pero les pido que observen el efecto que mi convivencia ha tenido en las niñas. Están felices, sanas, y se están desarrollando rápidamente. No soy una amenaza para ellas. Soy alguien que ha encontrado una nueva razón para vivir cuidándolas. Rodrigo se levantó. Señoras, me gustaría decir algo. Llevo 2 años buscando ayuda para mis hijas. Las he llevado a los mejores médicos de Madrid, a los más renombrados especialistas en desarrollo infantil. Nadie consiguió lo que la señora Esperanza ha conseguido en 2 semanas. Mis hijas no solo han vuelto a hablar, están floreciendo de una forma que jamás imaginé posible. Señor Meneses, dijo Paula, no cuestionamos el beneficio que la presencia de la señora ha traído a sus hijas, pero debemos seguir los protocolos de seguridad. Entonces, díganme qué hay que hacer para regularizar la situación, dijo Rodrigo firmemente. Puedo conseguir nuevos documentos para la señora Esperanza, puedo obtener referencias de su carrera anterior, puedo hacer lo que sea necesario para que ella permanezca legalmente aquí, cuidando de mis hijas. Marta y Paula se miraron. Bueno, si usted asume la responsabilidad legal de regularizar la documentación de la señora Esperanza, y si ella acepta, pasar por una evaluación psicológica para trabajar con niños, podríamos considerar la situación temporalmente aceptable. Acepto cualquier evaluación, dijo Esperanza inmediatamente, y estoy agradecida al señor Rodrigo por su generosidad, pero no quiero ser una carga legal para esta familia. Señora Esperanza, dijo Rodrigo tocándole suavemente el hombro, usted no es una carga, es una bendición, y vamos a hacer todo lo necesario para que pueda quedarse. Las asistentas sociales pasaron otras 2 horas en la casa, conversando con las niñas, observando la interacción entre todos
y haciendo sus anotaciones finales. Cuando se fueron, dejaron claro que regresarían en 15 días para verificar si la documentación se estaba tramitando. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Rodrigo y Esperanza conversaron largo y tendido en la terraza de la casa. Ella le contó más detalles de su carrera como educadora especializada, de los métodos que había desarrollado para ayudar a niños con dificultades de comunicación y de las decenas de casos de éxito que había acompañado a lo largo de los años. «Señor Rodrigo», dijo ella, «hay algo más que necesito contarle. Durante mi carrera traté a una niña que tenía exactamente el mismo patrón de comportamiento que sus hijas. Era una niña que no hablaba, pero que demostraba una comprensión perfecta del mundo que la rodeaba. Tardé 2 años en conseguir que dijera su primera palabra». Rodrigo la miró con curiosidad. «¿Y consiguió ayudarla?» «Lo conseguí. Se convirtió en una de las niñas más brillantes que he conocido. Se licenció en psicología, se especializó en desarrollo infantil, se casó con un empresario de éxito y tuvo una familia preciosa». Esperanza hizo una pausa, mirando a las estrellas. Esa niña se llamaba Isabel Meneses. El mundo de Rodrigo se detuvo. «¿Isabel, mi esposa?» Su esposa fue mi alumna durante 2 años, cuando tenía la misma edad que sus hijas tienen ahora. Por eso reconocí inmediatamente el patrón de comportamiento de ellas. No es genético en el sentido médico de la palabra, pero es algo que puede repetirse en familias donde hay una sensibilidad emocional especial. Rodrigo sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «¿Usted conoció a Isabel de niña?» «La conocí, y fue una de las mayores alegrías de mi carrera ver cómo superó sus dificultades iniciales. Cuando la vi licenciada, casada y feliz, supe que mi trabajo había valido la pena». «¿Por qué no me lo dijo antes?» «Porque quería asegurarme de que su aceptación de mi presencia aquí era genuina, no movida solo por la conexión con Isabel, y porque todavía siento culpa por no haber podido impedir que ocurriera la tragedia». Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué tragedia?» Esperanza respiró hondo. Isabel venía a visitarme regularmente, incluso después de adulta. Me consideraba una segunda madre. En la última visita que hizo a mi escuela, pocos meses antes del incendio, estaba embarazada de trillizas. Estaba preocupada preguntándome si habría alguna posibilidad de que sus hijas repitieran su patrón de desarrollo. La voz de Esperanza se quebró de emoción. Yo la tranquilicé. Le dije que aunque eso sucediera, serían niñas especiales y que encontraríamos una forma de ayudarlas. Isabel salió de mi escuela ese día, prometiendo que, cuando las niñas nacieran, me las traería para que las conociera. Rodrigo sintió un nudo en la garganta, pero murió en el parto. Sí, y yo perdí no solo a una querida exalumna, sino también la oportunidad de conocer a las nietas que me había prometido. Cuando la escuela se incendió y mi vida se desmoronó, pensé que jamás tendría la oportunidad de cumplir la promesa que le hice a Isabel. ¿Qué promesa? De cuidar de sus hijas si lo necesitaban, de ser para ellas lo que fui para su madre. Rodrigo se quedó en silencio por un largo tiempo, procesando la magnitud de la revelación. La mujer que había aparecido misteriosamente frente a su casa no era una extraña. Era alguien que había sido fundamental en la vida de Isabel, alguien que había prometido cuidar de sus hijas. «Señora Esperanza», dijo él finalmente, «esto lo cambia todo. Usted no es solo alguien que nos está ayudando. Es familia. Es parte de la historia de Isabel, parte de lo que hizo que mi esposa se convirtiera en la mujer maravillosa que fue. Por eso», dijo Esperanza suavemente, «cuando vi a esas 3 niñitas silenciosas observando por la ventana, supe exactamente lo que tenía que hacer. Isabel me había confiado a sus hijas incluso antes de que nacieran, y finalmente he conseguido cumplir mi promesa». A la mañana siguiente, Rodrigo comenzó inmediatamente el proceso de regularización de los documentos de Esperanza. Contrató al mejor abogado que conocía, tramitó los exámenes médicos y psicológicos necesarios
y comenzó a reunir pruebas de la excepcional carrera que ella había tenido como educadora. Las niñas, ajenas a toda la complejidad legal que las rodeaba, continuaban su desarrollo acelerado. Sofía había comenzado a formar frases de 4 y 5 palabras. Beatriz inventaba canciones que contaban historias. Elena hacía preguntas filosóficas que impresionaban incluso a los adultos. Pero al otro lado de la calle, Verónica Castillo observaba todo el movimiento con creciente irritación. La visita del Consejo Tutelar no había resultado en la expulsión de la invasora, como ella esperaba. Al contrario, parecía que la familia se estaba movilizando para mantener la situación. Ella no lo sabía aún, pero su siguiente jugada sería mucho más peligrosa y casi destruiría la felicidad que había renacido en la mansión de la calle de los Magnolios. Porque algunas personas, cuando son movidas por el prejuicio y la envidia, son capaces de actos que sobrepasan todos los límites de la decencia humana. Y Esperanza, con su experiencia de vida, ya podía sentir la tormenta formándose en el horizonte. La noticia sobre el reencuentro de Esperanza con su vida se extendió de forma inesperada. Una exalumna de la escuela, Mariana López, ahora una pediatra de renombre en Madrid, había pasado casualmente por la calle de los Magnolios cuando reconoció a su antigua profesora jugando en el jardín con 3 niñas. Mariana detuvo el coche inmediatamente, sin poder creer lo que veía. «Profesora Esperanza, ¿es usted de verdad?», gritó Mariana, bajando del coche y corriendo hacia la reja del jardín. Esperanza miró en la dirección de la voz y su rostro se iluminó con una alegría que había olvidado que era capaz de sentir. «Mariana, mi querida Mariana». El reencuentro fue emocionante. Mariana abrazó a Esperanza a través de la reja, mientras Sofía, Beatriz y Elena observaban curiosas a esta nueva visitante que hacía que su abuela llorara lágrimas de felicidad. «Profesora desapareció. Intentamos encontrarla después del incendio, pero nadie sabía dónde estaba. ¿Qué pasó? ¿Cómo ha llegado hasta aquí?». Esperanza presentó a las niñas y explicó brevemente su situación. Mariana se emocionó al saber que había encontrado un propósito de nuevo, cuidando de las hijas de una antigua alumna. «Profesora, tiene que saber que muchos de nosotros intentamos limpiar su nombre después de aquella injusticia en los periódicos. Buscamos a los reporteros, intentamos contar la verdad, pero el sensacionalismo ya había hecho el daño. No se puede imaginar cómo la hemos echado de menos todos». Mariana se enteró de los problemas con el Consejo Tutelar y de la necesidad de regularizar la documentación de Esperanza. «Eso es un absurdo. Usted es la educadora más competente que he conocido. Voy a ayudar, profesora. Y sé que todos los demás exalumnos también querrán ayudar». Esa misma noche, Mariana comenzó a movilizar una red de exalumnos de la Escuela Esperanza que se extendía por toda España. A través de redes sociales y grupos de WhatsApp, la noticia corrió rápidamente. La profesora Esperanza había sido encontrada, estaba bien y necesitaba ayuda para regularizar su situación. La respuesta fue inmediata y emocionante. El doctor Ricardo Fernández, neurocirujano en Barcelona, que había sido un niño con severas dificultades de aprendizaje hasta que conoció a Esperanza. La profesora Luciana Morales, pedagoga en Sevilla, que superó un mutismo selectivo bajo los cuidados de la escuela. El psicólogo Daniel Acosta de Valencia, que venció un trastorno del espectro autista, y muchos otros. Todos tenían historias similares, niños con dificultades específicas que habían sido transformados por el método único y cariñoso de Esperanza. Todos se habían convertido en profesionales de éxito, y todos querían devolverle lo que ella había hecho por sus vidas. Mientras tanto, la mansión de los Tsinton-Tossins, Meneses vivía días de pura felicidad. Las niñas se desarrollaban de forma acelerada, sorprendiendo incluso a Esperanza con su capacidad de aprendizaje. Sofía había comenzado a leer palabras sencillas. Beatriz componía canciones enteras que contaban historias complejas. Elena hacía preguntas que revelaban un razonamiento filosófico impresionante para una niña de 2 años. «Abuela», preguntó Elena una mañana de sábado,
¿Por qué algunas personas están tristes? Esperanza, que preparaba el desayuno con la ayuda de las niñas, se detuvo a pensar en la respuesta. A veces, mi flor, las personas están tristes porque aún no han encontrado a las otras personas, que las harán felices, como yo estaba triste antes de encontraros a vosotras, y ahora la abuela es feliz. Ahora la abuela es más feliz de lo que jamás imaginó que podría volver a ser. Rodrigo, que escuchaba la conversación desde el salón, sonreía al darse cuenta de cómo Esperanza siempre encontraba formas sencillas y profundas de responder a las complejas preguntas de Elena. Su hija había heredado no solo la inteligencia de su madre, sino también su extraordinaria sensibilidad emocional. Todo parecía encaminarse hacia una solución perfecta, cuando un martes por la mañana, la situación tomó un rumbo inesperadamente peligroso. Verónica Castillo, frustrada por el fracaso de su primera denuncia, decidió recurrir a métodos más drásticos. Había contratado a una investigadora privada, Sonia Rivera, una mujer sin escrúpulos que se especializaba en casos de custodia problemática y que no dudaba en usar métodos cuestionables para obtener resultados. «Necesito que esa mujer sea expulsada de esa casa», le dijo Verónica a Sonia durante un encuentro en un café discreto en el centro de Madrid. «Y necesito que ocurra de forma que nunca más pueda volver». Sonia examinó la carpeta con la información sobre Esperanza que Verónica había reunido. Sin documentos, actualizados, historial de problemas legales con la escuela, situación de calle. «Puedo trabajar con esto, pero va a costar caro y requerirá algunos ajustes en la documentación». Verónica no dudó. «Haga lo que sea necesario. Tengo dinero y contactos. Solo quiero resultados». Lo que Sonia hizo a continuación fue una de las cosas más viles que se pueden imaginar. Falsificó documentos alegando que Esperanza había sido condenada por negligencia criminal en el caso del incendio de la escuela. Creó una ficha falsa en el sistema judicial indicando que había una orden de arresto pendiente contra ella, y sobornó a un funcionario corrupto del Consejo Tutelar para dar credibilidad a las acusaciones. En la mañana del jueves, 2 semanas después de la primera visita, el Consejo Tutelar regresó a la casa de los Meneses. Pero esta vez no eran solo Marta y Paula. Vinieron acompañadas de 2 policías y portaban documentos que supuestamente probaban acusaciones criminales contra Esperanza. Rodrigo estaba en el trabajo cuando llegaron. Doña Carmen los recibió en la puerta, visiblemente nerviosa al ver a los policías. «Necesitamos hablar con la señora Esperanza Santos Oliveira», dijo Marta, con una seriedad que no había demostrado en la visita anterior. «Y necesitamos que las niñas se mantengan alejadas durante esta conversación». Esperanza estaba en el jardín con las niñas cuando la llamaron. Al ver a los policías, se le heló la sangre. Reconoció inmediatamente la situación. Alguien había fabricado pruebas en su contra. Había vivido suficiente tiempo en las calles como para saber cuándo estaba siendo perseguida. «Niñas», les dijo calmadamente a las trillizas, «id a jugar a la habitación con doña Carmen. La abuela necesita hablar con estas personas». Sofía, Beatriz y Elena percibieron inmediatamente la tensión en el aire. Sus caritas se ensombrecieron con preocupación y se aferraron a las piernas de Esperanza. «¿La abuela no se va?», preguntó Sofía con los ojos ya llenándose de lágrimas. «¿La abuela se queda aquí?», suplicó Beatriz, agarrando con fuerza la mano de la profesora. «Abuela, tengo miedo», confesó Elena, escondiendo el rostro en el vestido de Esperanza. «Tranquilas, mis amores», dijo Esperanza, besando a cada una en la frente. «La abuela solo va a hablar un poquito. Enseguida estaremos jugando de nuevo». Pero las niñas no eran tontas. Habían desarrollado una aguda sensibilidad emocional y podían sentir que algo muy malo estaba sucediendo. A regañadientes, fueron con doña Carmen al interior de la casa, pero se quedaron pegadas a la ventana observándolo todo. «Señora Esperanza», dijo Marta consultando los documentos falsificados, «han aparecido nuevas informaciones sobre su pasado. Según estos documentos, hay una orden de arresto pendiente contra usted por negligencia criminal en el caso del incendio de su escuela.
Esperanza palideció. Eso es imposible. Nunca he sido condenada por ningún delito. El incendio fue investigado y considerado accidental. Los documentos indican lo contrario, dijo uno de los policías. Señora, voy a tener que pedirle que nos acompañe para aclarar la situación. Fue en ese momento cuando las trillizas comprendieron que se llevarían a su abuela. El grito que salió de las tres niñas simultáneamente fue desgarrador. Corrieron fuera de la casa, pasando por delante de doña Carmen, que intentó detenerlas, y se lanzaron a los brazos de Esperanza. «¡No! ¡No os llevéis a la abuela!», gritó Sofía, con una voz que revelaba pura desesperación. «La abuela se queda. La abuela es nuestra», lloró Beatriz, aferrándose al vestido de la profesora como si su vida dependiera de ello. Elena, la más articulada, miró directamente a los policías. «Por favor, no se lleven a nuestra abuela. La necesitamos. Ella no ha hecho nada malo». La escena era devastadora. 3 niñitas de 2 años, que acababan de encontrar sus voces, usándolas para implorar que no las separaran de la persona que había transformado sus vidas. Esperanza abrazó a las niñas, intentando controlar sus propias lágrimas. «Niñas, mirad a la abuela, sois fuertes, sois inteligentes, sois especiales. No importa lo que pase, siempre tendréis todas las palabras que habéis aprendido. Nadie puede quitaros eso». «Pero queremos a la abuela aquí», insistió Sofía. «¿La abuela vuelve pronto?», preguntó Beatriz. «¿La abuela promete que vuelve?», suplicó Elena. Esperanza no supo qué responder. No podía hacer una promesa que quizás no podría cumplir. «La abuela os quiere más que a nada en el mundo», dijo, «y el amor verdadero nunca se va, incluso cuando las personas tienen que marcharse». Los policías, claramente incómodos con la escena, insistieron en que debían irse. Doña Carmen intentó sujetar a las niñas mientras Esperanza se levantaba, pero ellas se debatieron desesperadamente. Y entonces ocurrió algo terrible. A medida que Esperanza se alejaba hacia el coche de policía, las 3 niñas simplemente dejaron de hablar. El silencio que cayó sobre el jardín fue ensordecedor. Sofía, Beatriz y Elena se quedaron paradas, abrazadas unas a otras, observando cómo el coche se alejaba, pero sin emitir un solo sonido. Era como si el trauma de la separación hubiera borrado 2 meses de progresos en cuestión de segundos. Doña Carmen llamó inmediatamente a Rodrigo, que salió corriendo de la oficina. Cuando llegó a casa y encontró a sus hijas de nuevo mudas, abrazadas en un rincón del salón, mirando fijamente a la ventana como habían hecho antes de la llegada de Esperanza, sintió como si su mundo se hubiera derrumbado. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Esperanza?», preguntó él desesperado. «Se la han llevado, señor». «Rodrigo», lloró doña Carmen. «Dijeron que había una orden de arresto. Las niñas lo presenciaron todo y han dejado de hablar otra vez». Rodrigo se arrodilló ante sus hijas, intentando hacer contacto visual con ellas. «Sofía, Beatriz, Elena, hablad con papá. Decida algo, por favor». Pero las niñas solo lo miraron con sus ojos verdes llenos de tristeza, moviendo los labios silenciosamente, como habían hecho antes de que Esperanza llegara a sus vidas. Mientras tanto, en una comisaría del centro de Madrid, Esperanza aguardaba en una sala de interrogatorios. El inspector a cargo del caso, el doctor Carlos Mendoza, examinaba los documentos que había recibido con creciente desconfianza. «Sabe, señora Esperanza», dijo, «hay algo extraño en estos papeles. Los sellos parecen demasiado recientes para documentos de hace 5 años, y la numeración del proceso no coincide con nuestro sistema». Esperanza lo miró con renovada esperanza. «Señor inspector, le juro por todo lo sagrado que esos documentos son falsos. Nunca he sido condenada por ningún delito. Alguien está intentando incriminarme». El inspector cogió el teléfono. «Voy a verificar la autenticidad de estos documentos. Si descubro que son falsos, quien los haya producido responderá por falsificación y calumnia». Mientras tanto, el milagro que Rodrigo no sabía que estaba en camino comenzó a materializarse. Mariana López había movilizado una verdadera operación de rescate. En menos de 3 horas,
Exalumnos de Esperanza de toda España comenzaron a llegar a Madrid. El doctor Ricardo Fernández fletó un jet privado y voló desde Barcelona. La profesora Luciana trajo una furgoneta llena de colegas de Sevilla. El psicólogo Daniel Acosta llegó en avión desde Valencia con otros 5 exalumnos, y así sucesivamente. Pero la persona más importante que llegó fue el abogado Pablo Enrique Martín, especialista en derechos humanos y uno de los exalumnos más exitosos de Esperanza. Había sido un niño con síndrome de Asperger que encontró en Esperanza a la única persona capaz de entender su forma única de ver el mundo. ¿Dónde está nuestra profesora?, le preguntó Pablo Enrique a Mariana, nada más llegar. Detenida en una comisaría con base en documentos que sabemos que son falsos. Alguien le ha tendido una trampa. Pablo Enrique no perdió el tiempo. Con un equipo de investigadores privados que había traído consigo, comenzó a rastrear el origen de los documentos falsos. En cuestión de horas, había descubierto la conexión con Sonia Rivera y a través de 1900 ella con Verónica Castillo. «La tenemos», le dijo a Mariana. «La mujer que encargó esta trampa va a ser desenmascarada públicamente». En la mañana del viernes, cuando Verónica Castillo miró por la ventana de su mansión, se llevó el susto de su vida. Más de 30 coches estaban aparcados frente a la casa de los Meneses. Decenas de personas bien vestidas, claramente profesionales de éxito, se reunían en el jardín de la casa. «Fernando», le gritó a su marido, «¿qué está pasando ahí enfrente?». Fernando se acercó a la ventana y vio a la multitud. «Parece que han venido a defender a esa señora que tanto detestas, Verónica». «¿Defenderla? Pero si fue detenida. Los documentos demuestran que es una criminal». «¿Qué documentos, Verónica? ¿Qué has hecho exactamente?». El color desapareció del rostro de Verónica cuando se dio cuenta de que estaba a punto de ser descubierta. En ese momento, Pablo Enrique tocó el timbre de la casa de los Castillo, acompañado por 2 investigadores y un oficial de justicia. Cuando Verónica abrió la puerta, él le presentó los documentos que probaban toda la operación criminal. «Señora Verónica Castillo», dijo calmadamente, «se le notifica de un proceso por falsificación de documentos, calumnia, difamación y conspiración para incriminar a una persona inocente. Tenemos pruebas completas de su participación en la contratación de Sonia Rivera y en la fabricación de las acusaciones contra la profesora Esperanza Santos Oliveira». «Eso es mentira. No sé de qué me está hablando». «Tenemos las grabaciones de las conversaciones telefónicas, los comprobantes de pago a la investigadora y su declaración confesándolo todo a cambio de un acuerdo de colaboración». Fernando miró a su esposa con horror. «Verónica, dime que esto no es verdad». Pero era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz, y las consecuencias serían severas. En la comisaría, el inspector Carlos Mendoza llamó a Esperanza para informarle de los acontecimientos. «Señora, hemos confirmado que todos los documentos presentados en su contra son falsificaciones. Es usted libre de irse. Además, la persona responsable de esta trampa está siendo procesada». Esperanza sintió que las rodillas le flaqueaban de alivio. «Las niñas. Tengo que volver con las niñas». Cuando llegó a la calle de los Magnolios, encontró una verdadera fiesta de recepción. Todos sus exalumnos estaban allí, aplaudiendo y llorando de alegría al verla libre. Pero Esperanza solo tenía ojos para la ventana de la casa donde 3 caritas pequeñas la observaban. Sofía, Beatriz y Elena estaban pegadas al cristal, inmóviles, todavía en estado de shock. Rodrigo salió corriendo de la casa. «Esperanza, gracias a Dios, las niñas han dejado de hablar otra vez. Están en estado de shock desde que te llevaron». Esperanza caminó lentamente hacia la puerta de la casa, seguida por todos los exalumnos. Cuando entró en el salón, las 3 niñas estaban abrazadas en el sofá, mirándola como si fuera una aparición. «Hola, mis amores», dijo suavemente. «La abuela ha vuelto. La abuela siempre vuelve con quienes ama». Por un momento, las niñas no reaccionaron. Entonces Elena se levantó despacio y caminó hacia Esperanza. Tocó suavemente el rostro de la profesora, como si verificara que era real. «Abuela»,
susurró Elena, y la palabra salió como una oración. Sí, mi flor. La abuela está aquí. La abuela ya no se va a ir. Fue como si se hubiera accionado un interruptor. Sofía y Beatriz corrieron a los brazos de Esperanza, y las tres niñas comenzaron a hablar todas al mismo tiempo. La abuela ha vuelto. La abuela ha vuelto. Tuvimos miedo, mucho miedo. ¿Ahora la abuela se queda para siempre? Y entonces, para total sorpresa de todos los presentes, Elena miró a los exalumnos reunidos en el salón y preguntó, ¿Vosotros también sois hijos de la abuela? El doctor Ricardo se arrodilló para quedar a la altura de la niña. Sí que lo somos, pequeña. Todos somos hijos de la profesora Esperanza. Ella nos cuidó cuando éramos niños, igual que os cuida a vosotras ahora. ¿Entonces somos todos hermanos?, preguntó Beatriz, con sus ojos brillando de curiosidad. Somos una familia muy grande, confirmó la profesora Luciana. Y fue así como aquella tarde de viernes el salón de la mansión de los Meneses se llenó no solo con las palabras reconquistadas de las trillizas, sino con las voces de decenas de adultos que habían sido transformados por el amor y la dedicación de una profesora extraordinaria. Verónica Castillo observó la escena desde la ventana de su casa, sabiendo que había perdido mucho más que una batalla. Había perdido su reputación, su tranquilidad y, en breve, perdería también su casa en el barrio, pues el proceso legal que enfrentaría la obligaría a mudarse lejos de allí. Pero en la mansión de los Meneses ya nadie pensaba en Verónica, solo pensaban en el futuro brillante que se abría para todos ellos juntos. 6 meses después de los eventos que casi destruyeron la felicidad de la familia Meneses, la calle de los Magnolios se había transformado en la dirección más especial de todo el barrio de Salamanca. La mansión que antes solo resonaba con el silencio de las trillizas ahora vibraba diariamente con las voces alegres de decenas de niños que habían encontrado allí no solo sus propias palabras, sino también esperanza para sus familias. La idea surgió naturalmente durante una de las muchas reuniones que los exalumnos de Esperanza hacían en casa de Rodrigo. El doctor Ricardo Fernández fue quien primero verbalizó lo que todos estaban pensando. Profesora, no podemos permitir que su experiencia y su don se limiten solo a las trillizas, por muy especiales que sean. Hay cientos, quizás miles de niños por ahí que podrían beneficiarse de su método. La profesora Luciana estuvo de acuerdo de inmediato. Ricardo tiene razón. Profesora, tiene que volver a enseñar. Pero esta vez lo haremos diferente. Nosotros mismos seremos sus socios, sus inversores, sus defensores. Nunca más volverá a estar sola. Y así nació el proyecto de la escuela Esperanza Renovada. Los exalumnos se organizaron como un consejo de administración, cada uno contribuyendo con sus especialidades y recursos. El doctor Ricardo se encargaría de los aspectos médicos y neurológicos. La profesora Luciana desarrollaría el currículo pedagógico. El psicólogo Daniel Acosta estructuraría el acompañamiento emocional. El abogado Pablo Enrique garantizaría todos los aspectos legales. Rodrigo ofreció su propia casa como sede inicial del proyecto. Esta casa fue transformada por el amor de la profesora Esperanza, dijo durante la primera reunión formal. Nada más justo que continúe siendo un lugar de transformación para otras familias. La adaptación de la mansión se hizo con cariño e inteligencia. La planta baja se convirtió en aulas especializadas, cada una diseñada para diferentes tipos de necesidades. Estaba el aula sensorial, con texturas y sonidos especiales. El aula de musicoterapia, donde Beatriz había descubierto su pasión por crear melodías. El aula de comunicación alternativa, donde Elena había desarrollado su razonamiento complejo, y el aula de integración, donde Sofía había aprendido a socializar a través de las palabras. Las trillizas, ahora con casi 3 años, se convirtieron en las asistentes infantiles más queridas de la escuela. Sofía, siempre la más habladora, recibía a los niños nuevos con un vocabulario que impresionaba a los propios adultos. Hola, soy Sofía. Este es un lugar donde los niños especiales aprenden a hablar con el corazón.
Beatriz componía canciones personalizadas para cada niño nuevo que llegaba, captando instintivamente el ritmo emocional que cada uno necesitaba para expresarse. Sus pequeñas canciones se convirtieron en herramientas pedagógicas oficiales de la escuela. Elena, con su precoz sensibilidad filosófica, tenía un don especial para hacer las preguntas adecuadas a los niños que llegaban confundidos o asustados. ¿Sabes que eres especial? ¿Sabes que tu voz es importante? ¿Quieres que te ayude a encontrar tus palabras? Esperanza observaba a sus 3 nietas con un orgullo infinito, pero también con la profunda satisfacción de ver su método validado y expandido. Cada niño que llegaba a la escuela confirmaba su teoría de que no existen niños con problemas de comunicación, solo niños que necesitan enfoques diferenciados para expresar su genialidad única. El primer alumno oficial de la escuela fue Miguel, un niño de 4 años que no hablaba desde los 2, tras un trauma familiar. Sus padres, el matrimonio de ingenieros Ana y Carlos Santos, lo habían intentado todo antes de oír hablar de la Escuela Esperanza Renovada a través de un amigo médico. «Ya no sabemos qué hacer», confesó Ana a Esperanza el día de la primera consulta. Miguel era un niño parlanchín hasta que nuestro matrimonio pasó por una crisis seria. Desde entonces, simplemente, se cerró. Esperanza observó a Miguel jugando silenciosamente con unos juguetes en un rincón de la sala, ignorando por completo a los adultos. Pero notó cómo observaba atentamente a Elena, que estaba sentada cerca de él dibujando. «Elena, querida», dijo Esperanza, «cuéntale a Miguel cómo descubriste tus palabras». Elena se giró hacia Miguel con sus ojos verdes, brillando de comprensión. «Sabes, yo tampoco hablaba antes. Tenía muchas palabras dentro de mí, pero estaban escondidas. Entonces la abuela Esperanza me enseñó que las palabras no solo sirven para hablar, sirven para abrazar el corazón de las personas». Miguel miró a Elena con genuino interés, y por primera vez desde que había llegado, sus facciones se suavizaron. «¿Quieres que te enseñe cómo abrazan las palabras?», preguntó Elena, extendiéndole la mano a Miguel. 3 semanas después, Miguel pronunció su primera palabra en casi 2 años. «Gracias», se lo dijo a Elena, que se había convertido en su primera amiga de verdad. El caso de Miguel fue solo el primero de muchos éxitos que siguieron. La escuela comenzó a recibir niños de toda la comunidad de Madrid. Cada caso era único. Cada niño traía un desafío diferente, pero todos encontraban en el enfoque amoroso y especializado de Esperanza un camino para expresarse. Mientras tanto, la vida de Verónica Castillo tomaba un rumbo muy diferente. El proceso por falsificación de documentos resultó en una condena que la obligó a pagar fuertes multas y a prestar servicios comunitarios. Su reputación en el barrio quedó completamente destruida, y la presión social la forzó a vender la casa y a mudarse lejos de Salamanca. La mansión de los Castillo fue comprada por una familia muy diferente, los Almeida, un matrimonio de profesores universitarios con 3 hijos adoptivos, cada uno con diferentes necesidades especiales. Cuando supieron de la Escuela Esperanza Renovada, que funcionaba en la casa de al lado, no dudaron en mudarse allí. «Es como si fuera el destino», le dijo la profesora Mariana Almeida a Rodrigo el día que se mudaron. «Nuestros hijos van a poder crecer en un ambiente donde la diferencia se celebra, no solo se tolera». La familia Almeida se convirtió en una extensión natural del proyecto de la escuela. Sus 3 hijos adoptivos, Juan, de 7 años con síndrome de Down, Paula, de 5 con autismo, y Gabriel, de 4 con parálisis cerebral, enriquecieron aún más el ambiente inclusivo que se estaba formando. Fue Juan quien creó lo que se convirtió en el lema oficial de la escuela. Una tarde, mientras jugaba con las trillizas en el jardín, dijo: «Aquí todos somos diferentes igual». La frase capturó perfectamente la esencia de lo que Esperanza siempre había creído: que todos los niños son especiales de formas únicas. La fama de la Escuela Esperanza Renovada comenzó a extenderse más allá de Madrid. Reportajes en periódicos y revistas especializadas en educación atrajeron la atención nacional hacia el proyecto. Un documental producido por TVE sobre métodos innovadores de educación especial
Destacó el trabajo de Esperanza y el extraordinario desarrollo de las trillizas. El programa fue visto por millones de personas en toda España, generando una avalancha de solicitudes de familias que querían inscribir a sus hijos en la escuela. Pero también trajo algo aún más significativo: el reconocimiento internacional. Una delegación de la UNESCO visitó la escuela para evaluar los métodos pedagógicos desarrollados por Esperanza. La doctora Sarah Mitchell, una especialista británica en educación inclusiva, quedó impresionada con los resultados que observó. Lo que han creado aquí trasciende las técnicas pedagógicas, dijo durante su presentación final. Han desarrollado una filosofía de educación basada en el amor incondicional y el respeto a las diferencias individuales. Esto debería replicarse a nivel mundial. El resultado fue una invitación para que Esperanza presentara su método en el Congreso Mundial de Educación Inclusiva, que se celebraría en Ginebra al año siguiente. Además, la UNESCO ofreció financiación para expandir el proyecto a otras ciudades españolas y, eventualmente, a otros países. Profesora Esperanza, dijo la doctora Sara durante una conversación privada, ¿es usted consciente de cuántos niños en el mundo podrían beneficiarse de lo que han desarrollado aquí? Esperanza miró por la ventana hacia el jardín, donde Sofía enseñaba a un niño nuevo a decir su propio nombre. Beatriz tarareaba una melodía tranquilizadora para calmar a un niño que había llegado asustado, y Elena conversaba seriamente con una niñita sobre la importancia de expresar los sentimientos. «Sé que es solo el comienzo», respondió ella. «Cada niño que encuentra su voz aquí llevará esa experiencia a su propia vida. Y cuando esos niños crezcan, también sabrán cómo escuchar a otros niños especiales. Es un ciclo que se perpetúa». Y el ciclo realmente se estaba perpetuando. Algunos de los primeros alumnos de la escuela, que habían llegado mudos o con severas dificultades de comunicación, ahora ayudaban a los niños más nuevos. Miguel, que había cumplido 6 meses en la escuela, se convirtió en mentor de nuevos alumnos, contando su propia historia de superación. Fue una mañana de septiembre, casi un año después de la fundación oficial de la escuela, cuando llegó el caso que tocaría más profundamente el corazón de todos. Un matrimonio de médicos, el doctor Andrés y la doctora Fernanda Carrasco, llamó a la puerta de la escuela llevando en brazos a una niña de 3 años. La niña se llamaba Isabel, una coincidencia que no pasó desapercibida para nadie, especialmente para Esperanza. Isabel Carrasco presentaba un cuadro severísimo de aislamiento social. No hablaba, no hacía contacto visual, no respondía cuando la llamaban por su nombre. Había sido diagnosticada con autismo severo, pero los médicos no conseguían explicar por qué una niña con un desarrollo normal hasta los 2 años había retrocedido tan drásticamente. «Lo hemos intentado todo», explicó la doctora Fernanda con lágrimas en los ojos. «Terapias convencionales, medicamentos, enfoques alternativos. Nada ha funcionado. Isabel parece estar encerrada dentro de sí misma y no conseguimos encontrar la llave». Esperanza observó a la niña, que permanecía inmóvil en el regazo de su madre, mirando fijamente a un punto indefinido en el aire. Pero había algo en los ojos de Isabel que reconoció de inmediato. No era ausencia, era exceso de presencia. La niña no estaba desconectada del mundo, estaba demasiado protegida de él. «¿Puedo intentar algo?», preguntó Esperanza amablemente. Se acercó despacio y comenzó a tararear una melodía suave, la misma que había cantado a las trillizas en los primeros días. Isabel no reaccionó inicialmente, pero Esperanza notó un cambio sutil en su respiración. Sofía, que había observado toda la escena, se acercó y susurró: «Abuela, está escuchando con el corazón, igual que hacíamos nosotras antes». Elena se unió a las dos y le extendió una pequeña flor que había cogido del jardín. «Isabel, esta flor es para ti. Huele a abrazo». Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Isabel levantó lentamente la mano y tocó la flor. Luego miró a Elena. La miró de verdad, haciendo contacto visual por primera vez en más de un año. Beatriz, no queriendo quedarse atrás, comenzó a tararear una melodía que había creado especialmente para niños muy tímidos.
La música era como un susurro musical, suave y envolvente. Isabel giró la cabeza en dirección a Beatriz y, para total asombro de todos los presentes, abrió la boca y emitió un sonido. No era una palabra, pero era claramente un intento de acompañar la melodía. El doctor Andrés y la doctora Fernanda se quedaron boquiabiertos. «Ella está reaccionando», susurró el doctor Andrés. Esperanza sonrió. «Siempre ha estado reaccionando, solo que no de la forma que esperábamos. Isabel procesa el mundo de una manera muy particular. No es que no quiera comunicarse, es que necesita un lenguaje especial para hacerlo». En los siguientes 15 minutos ocurrió algo extraordinario. Isabel comenzó a interactuar tímidamente con las trillizas, que instintivamente sabían exactamente cómo comunicarse con ella. No usaban muchas palabras. Usaban gestos suaves, expresiones cariñosas y, sobre todo, una paciencia infinita. Cuando finalmente Isabel bajó del regazo de su madre y se sentó en el suelo para jugar con las niñas, la doctora Fernanda comenzó a llorar. ¿Cómo han conseguido en 15 minutos lo que los médicos no han conseguido en un año? Porque, respondió Elena con su sabiduría precoz, a veces los niños entienden a otros niños mejor que los adultos entienden a los niños. Isabel se quedó en la escuela solo 2 horas ese primer día, pero cuando llegó la hora de irse, hizo algo que nadie había visto en más de un año. Saludó con la mano para despedirse. Y entonces, en el momento más emocionante de todos, susurró una palabra casi imperceptible. «Gracias». La palabra resonó en la sala como una campana de esperanza. Todos los presentes sintieron que habían presenciado algo sagrado. El momento en que una niña encuentra de nuevo su conexión con el mundo. 3 meses después, Isabel se había transformado en una niña comunicativa y cariñosa. Sus padres, el doctor Andrés y la doctora Fernanda, se convirtieron en grandes apoyos de la escuela y contribuyeron a la expansión del programa de atención médica integrada. La Escuela Esperanza Renovada atendía ahora a más de 100 niños, tenía una lista de espera de más de 500 familias y ya había inspirado la creación de escuelas similares en Barcelona, Sevilla y Valencia. El método desarrollado por Esperanza estaba siendo estudiado en universidades de todo el mundo, pero para Esperanza la mayor alegría seguía siendo observar a sus 3 primeras nietas crecer y desarrollar sus propios dones especiales. Sofía, ahora con 4 años, ya leía con fluidez y había comenzado a escribir pequeñas historias. Beatriz componía canciones que se usaban terapéuticamente con otros niños, y Elena hacía preguntas que impresionaban incluso a los psicólogos más experimentados. Una tarde de diciembre, mientras observaba a las niñas jugar en el jardín con otros niños de la escuela, Rodrigo se acercó a Esperanza. «¿Puedo hacerle una pregunta que me intriga desde hace mucho tiempo?», dijo él. «Claro, hijo mío». «¿Cómo sabía que iban a encontrar a las niñas? ¿Cómo sabía que estaban aquí?». Esperanza sonrió con esa sonrisa misteriosa que siempre aparecía cuando hablaba de conexiones que trascienden la explicación racional. «Rodrigo, ¿puedo contarte un secreto?». Él asintió. «Conocí a Isabel, tu esposa, exactamente de la misma forma que conocí a tus hijas. Ella era una niña silenciosa que me observaba por la ventana de su casa mientras yo estaba sentada bajo un árbol. El lugar era diferente, pero la situación era idéntica». Rodrigo abrió los ojos de par en par. «Quiere decir que el amor tiene su propia geografía, hijo mío, y ciertas historias necesitan repetirse para que el círculo se complete. Isabel me trajo hasta tus hijas, aunque ya no estuviera aquí físicamente, y ahora tus hijas están trayendo a otros niños para que descubran sus propias voces. Y seguirá sucediendo, para siempre», dijo Esperanza, observando a Sofía ayudar a un niño nuevo a decir su primer gracias, a Beatriz cantar para calmar a un niño asustado, y a Elena conversar seriamente con una niñita sobre la importancia de ser especial. El amor verdadero nunca se acaba, Rodrigo. Solo cambia de forma y encuentra nuevos corazones que tocar. Esa noche, mientras acostaba a las trillizas, Esperanza les contó una historia especial.
La historia de una profesora que pensó que lo había perdido todo, pero que descubrió que el amor que había plantado en tantos niños volvió a ella multiplicado por 1000. ¿Y la profesora vivió feliz para siempre?, preguntó Sofía. La profesora, dijo Esperanza besando la frente de la niña, descubrió que la felicidad es algo que se construye todos los días, un niño cada vez, una palabra cada vez, un abrazo cada vez. ¿Y nosotras ayudaremos siempre?, preguntó Beatriz. Ayudaréis para el resto de vuestra vida porque habéis aprendido que la familia está hecha de todas las personas que elegimos amar. ¿Y otros niños encontrarán sus voces también?, preguntó Elena. Tantos que ni siquiera podemos contarlos, porque habéis plantado semillas de esperanza que crecerán en jardines que aún ni existen. Las niñas se durmieron con sonrisas en los rostros, soñando con un mundo donde todos los niños especiales encontrarían sus voces y donde el amor sería siempre el lenguaje más poderoso. Afuera, la calle de los Magnolios descansaba en paz. Pero bajo el árbol de jacarandá, pequeñas flores brotaban todo el año ahora, como si la propia naturaleza hubiera aprendido que los milagros deben ocurrir continuamente. Y, a la mañana siguiente, una nueva familia llamaría a la puerta de la escuela Esperanza renovada, trayendo a un niño especial que necesitaría encontrar su propia forma única de expresarse. Y el ciclo de amor, comprensión y transformación continuaría, exactamente como debía ser. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía, Beatriz, Elena y la profesora Esperanza haya tocado profundamente vuestros corazones. Si os habéis emocionado con este viaje de amor, superación y descubrimiento, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. Todos los días traemos narrativas intensas como esta, que revelan el lado más bello y transformador del alma humana. Historias que nos recuerdan que el amor verdadero tiene el poder de sanar, transformar y crear milagros donde menos esperamos. Os esperamos en el próximo episodio, donde una nueva historia de corazones que se encuentran y vidas que se transforman está esperando a ser contada, porque creemos que cada historia escuchada es una semilla de esperanza plantada en nuestros corazones.